Hola seguidores de mi canal. Bienvenidos una vez más. Antes de comenzar con el video de hoy, les pido que no olviden suscribirse a mi canal y compartir este video con todos sus amigos. Siempre disfruto mucho de leer sus comentarios y saber qué piensan. Vamos a sumergirnos en el tema de hoy. El comienzo del año siempre está lleno de emociones y expectativas, y este 2025 no ha sido la excepción. Sin embargo, para la famosa pareja Bar Bactas y Gulum Bactas, las celebraciones del Año Nuevo han estado marcadas por una inesperada controversia que ha dejado a todos con la boca abierta. ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, todo comenzó cuando Bar, el galán de las pantallas turcas, anunció que iba a celebrar la llegada del nuevo año junto a su familia en Mardin, una ciudad en el sureste de Turquía. Una publicación aparentemente inocente de Bar desencadenó una serie de eventos que pusieron en la agenda de las redes sociales a esta pareja, que es conocida por su vida privada algo reservada. El incidente que realmente hizo que los rumores se desataran fue una historia en Instagram de su esposa, Gulum, que sorprendió a todos con sus palabras. En su publicación, Gulum expresó lo siguiente: me gustaría haber entrado al año nuevo con paz, pero él prefería la lluvia. Una frase que dejó a los seguidores de la pareja totalmente intrigados y provocó una avalancha de especulaciones. ¿A qué se refería Gulum con esta frase? ¿Quién era esa lluvia a la que hacía alusión? Aunque muchos pensaron que podría ser una referencia a algún conflicto entre ellos, otros comenzaron a preguntarse si había una nueva persona en la vida de Bar. La curiosidad sobre la identidad de esa lluvia se desbordó rápidamente en las redes sociales, y los rumores no tardaron en aparecer. Para complicar aún más las cosas, el hecho de que Bar hubiera decidido pasar el año nuevo en Mardin con su familia despertó más dudas. ¿Era este un intento de huir de los problemas? ¿O tal vez una oportunidad para reconectar con sus raíces y su gente, dado el apretado calendario de trabajo que lleva? Sin embargo, este cambio de planes para las celebraciones del Año Nuevo también encendió el fuego de las especulaciones. Los fanáticos comenzaron a preguntarse si realmente había tensiones en la relación entre Bar y Gulum, ya que muchos esperaban que estuvieran celebrando juntos en Estambul. En medio de este torbellino de rumores y comentarios, Gulum, lejos de mantenerse callada, continuó publicando mensajes que parecían hacer referencia a su situación personal y a su esposo. En otra de sus publicaciones, Gulum compartió unas palabras que parecían ser una respuesta directa a los comentarios de sus seguidores y a la situación que estaba viviendo. Escribió: Alá es grande, no morirás hasta que vivas lo que has dado. Estas palabras parecían dirigidas a su esposo Bar, y aunque algunos las interpretaron como una muestra de sabiduría y paciencia, otros las vieron como una crítica velada hacia él, aumentando aún más la tensión entre los seguidores de la pareja. Luego de estas publicaciones de Gulum, todos los ojos se dirigieron hacia Bar. Sin embargo, el actor optó por guardar silencio. Esta falta de respuesta hizo que los medios y los fanáticos comenzaran a especular aún más. Algunos interpretaron su silencio como una postura madura y reflexiva, mientras que otros lo vieron como un intento de evitar enfrentar la situación o incluso como un signo de culpabilidad. Lo cierto es que, sin una declaración oficial de Bar, los rumores siguieron creciendo. En las redes sociales, los seguidores de Gulum no dudaron en expresar su apoyo hacia ella. Muchos comentaron que nadie merecía ser tratado de esa manera y, por supuesto, hubo quienes se mostraron muy críticos con Bar. Las palabras de Gulum, especialmente su famosa frase sobre vivir lo que se ha dado, resonaron con fuerza en los comentarios, y los seguidores no dejaron de repetirla. La imagen de Gulum como una mujer fuerte y decidida se consolidó rápidamente entre los fans, mientras que el apoyo hacia Bar comenzó a desmoronarse, con muchos defendiendo a la actriz y llamando a Bar a ser más transparente con su esposa. A medida que los rumores aumentaban, muchos se comenzaron a preguntar: ¿qué está sucediendo realmente detrás de los muros de la casa de los Bactas? ¿Hay una crisis en su matrimonio? Algunas voces dentro de los círculos cercanos a la pareja han insinuado que Bar ha estado tan ocupado con su trabajo en proyectos recientes que no ha podido dedicarle el tiempo suficiente a su esposa.
Esto ha provocado tensiones entre ellos, aunque los detalles siguen siendo confusos. En cuanto a la misteriosa lluvia, nadie sabe con certeza si se trata de una persona real o si simplemente es una metáfora de los sentimientos de Gollum. A medida que avanzaba el año nuevo, las especulaciones sobre el futuro de la pareja Vaktas comenzaron a tomar forma. Muchos se preguntaban si había esperanza de reconciliación, si Var lograría resolver las diferencias con Gollum o si la crisis marcaría el fin de una de las parejas más queridas de la televisión turca. Las posibilidades de una ruptura o de una reconciliación seguían abiertas, pero una cosa era clara, el interés por su vida privada nunca había sido tan grande. Mientras tanto, la prensa continuó especulando sobre el futuro de la relación. Algunos apuntaron a que Var podría intentar convencer a su esposa de que esta crisis era solo un malentendido, mientras que otros creían que Gollum, con su postura firme, podría seguir adelante sin Var. El mundo de los tabloides no dejaba de hacer conjeturas sobre lo que sucedería después de esta tormenta mediática. Por otro lado, la actitud de Var, que permaneció en silencio durante tanto tiempo, continuó alimentando las conversaciones. Para algunos, su silencio era una muestra de madurez y serenidad, pero para otros, era la señal de que estaba huyendo de los problemas. La situación seguía siendo muy incierta, y los rumores sobre su vida privada continuaban creciendo con cada día que pasaba. En cuanto a la misteriosa lluvia, muchos seguidores seguían preguntándose si había alguien más involucrado en esta historia. Algunos dijeron que Var podría haber tenido algún tipo de vínculo con una compañera de trabajo, pero hasta ahora no se ha confirmado nada. Lo único que se sabe es que los rumores siguen circulando y que tanto Var como Gollum han guardado silencio al respecto. El apoyo a Gollum siguió creciendo, y muchos de sus seguidores se unieron a ella en su lucha por mantener su dignidad y su independencia. La frase que compartió en sus redes sociales, "Siempre viviré lo que merezco y no dejaré que nadie me desgaste", se convirtió en un himno para aquellos que la apoyaban. Esto solo aumentó la especulación sobre si Gollum seguiría un camino más independiente en el nuevo año o si decidiría intentar salvar su relación con Var. Por ahora, todo lo que se sabe es que la crisis de los Vaktas sigue sin resolverse, y la atención de los medios de comunicación está puesta en cualquier declaración futura que la pareja pueda hacer. ¿Lograrán superar esta tormenta juntos, o la separación será inevitable? El mundo está esperando la respuesta. Y así llegamos al final de este video. No olviden suscribirse a mi canal y compartir este contenido si quieren estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades turcas. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.